Me encuentro con una nota aquí en el periódico El Día, una entrevista exclusiva que le hacen al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y un tema que pareció en principio que sí, pero después que no, parece que será que sí. A principio del gobierno se habló de la posibilidad de someter al Congreso una reforma a la Constitución de la República. Luego, un tema que lo insinuó el ministro administrativo, después eso se recogió y dijeron que no era cierto, que el gobierno no se iba a embarcar en ese tipo de cosas. Pero hoy estoy viendo en estas declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que sí, de que el gobierno entiende que es necesaria una reforma a la Constitución de la República y lo enfoca por el tema del Ministerio Público. Dice el señor Peralta Romero que el gobierno insiste en que el Ministerio Público opere de manera independiente y que para ello sería necesario la modificación a la Constitución de la República, que entiende que es conveniente el establecimiento en el esquema del Estado del Ministerio de Justicia, y que sea el Ministerio de Justicia como opera en diferentes partes del mundo, el encargado de el desarrollo y ejecución de la política criminal del Estado. Esto evidentemente que supongo que habrá de tratarse de manera mucho más abierta, mucho más plural. Aquí recordamos lo que ocurrió en la Constitución del 10, siendo presidente de la República el doctor Leonel Fernández, la cantidad de consultas que se ha hecho, y cuando de entrada todo el mundo sabe que procuraba la Constitución del 10 en adición A, pero de entrada en este momento parecería que la modificación constitucional no procura, no persigue el asunto de la reelección, porque la Constitución actual le estaría permitido al presidente en funciones, si así lo decide su partido y él, poder optar por un nuevo periodo. Avanzado este periodo presente del 20 al 24, el presidente Abinader pudiera pensar, si le interesa a él o si su partido lo escoge para que sea el candidato, en la posibilidad de una repostulación, y eso está contemplado en la Constitución vigente. Por eso digo, de entrada, lo que animaría esta modificación constitucional no sería la parte de la reelección presidencial, porque está consignado en el momento 2 periodos consecutivos. Pudiera ser, si en el caso de que le interese al presidente y a su partido presentarlo como candidato. Entonces sería para ver entonces asuntos de otra naturaleza, que en principio es ese. Y obviamente un tema que no vi en la entrevista, que no vi planteado, pero que es un asunto de campaña que lo planteó Abinader siendo candidato, o lo planteó el PRM siendo Abinader candidato a la presidencia, es el relativo a la exclusión del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Su no participación, como era en el principio, cuando se constituyó ese órgano, no existía la figura del Procurador General de la República como parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y el PRM planteó eso como una necesidad en campaña, y si se modifica la Constitución de la República para procurar independencia del Procurador General de la República del presidente, pues entonces no tengo duda yo de que esa parte se va a incluir, como además, y esto sí lo menciona el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo querría renunciar en esa modificación constitucional a la designación de 7 procuradores adjuntos que se le otorga al presidente de la República. 7 se designan por carrera, ¿no? Por lo que han hecho, tienen trayectoria en el Ministerio Público, y otros 7 los designa el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. El presidente querría renunciar a eso también, y que sea el mecanismo que establezca la Constitución de la República que valga para la elección del Procurador General de la República y para los 14 adjuntos de manera independiente en su operación, en su accionar, y que su designación no dependa del Poder Ejecutivo. Parece un solemne disparate, pero aquí con lo que le cogen, y queremos modificarlo todo a un punto de entender que... Yo de verdad no entiendo a los políticos, yo no los entiendo. Los políticos son ellos mismos que se descalifican para designar. O sea, el presidente de la República es la persona más votada, el que más legitimidad tiene como dirigente de un país, es el jefe del Estado. Y queremos que él no pueda nombrar su ministro de Justicia.
¿Por qué político? Porque como político él no tiene calidad para eso. No, como es político, él no sirve para designar a una persona. Eso es lo que estamos diciendo con este tipo de enfoque. Eso es un disparate. Entonces los políticos son ellos mismos los que se desacreditan porque se montan en estas olas de discurso de esta sociedad civil que ha pretendido manchar todo lo que tiene que ver con la política. Entonces la política, a la política ellos van sí a beneficiarse. Todos van a beneficiarse. Estamos llenos de embajadores y directores generales y pendejadas de la sociedad civil. Pero ellos no son políticos, ellos se tapan la nariz. Y hablo de este gobierno ahora, pero puedo hablar del pasado también y del anterior. Es una práctica. Se tapan la nariz para hablar de la política o para participar en ella, pero se benefician de ella. Desacreditan a los políticos diariamente con su discurso y los políticos son los que le compran el discurso y acaban diciendo cosas como esta. Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. Una cosa es que tú fomentes, como se ha fomentado hasta hoy, la carrera del Ministerio Público. Y que, por ejemplo, cargos como el PETCA o cargos como la Dirección General de Persecución, que hoy ocupan 2 fiscales de carrera, eso se preserve. Eso se preserve. Eso está correcto. Pero yo creo que un Procurador General de la República es un ministro de Justicia. Es una persona que tiene que ser de la confianza del presidente de la República, que es el jefe del Estado. Y es el representante del Poder Ejecutivo ante otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Eso no creo yo que debe ser una gente independiente. Que venga de la carrera, que lo nombren sus pares o no. Eso debe ser un nombramiento del presidente de la República como nombra a cualquier otro funcionario en un ministerio. Pero, si el presidente mismo y su consultor jurídico entienden que él no puede o los políticos no tienen calidad para nombrar un procurador que sirva, porque los políticos todos son malos, ¿verdad? Tiene que ser una gente apolítica. Entonces yo no sé por qué la gente va a la política. O sea, es que los políticos entienden que no tienen gente con calidad, esencia y capacidad para hacer un trabajo como ministro de Justicia o procurador, con la honestidad para poder ser imparcial y hacer un trabajo correcto. No lo tienen. Porque tenemos una experiencia mala recientemente, pero hemos tenido buenas también. Muy buenas, hemos tenido gente de la política que ha estado ahí, de todos los partidos. Entonces, yo no entiendo por qué es que queremos los mismos políticos desacreditarse. Es ellos mismos hablando mal del camello. Entonces, ¿por qué salir a venderlo? Mire, Haití. La situación de tenemos Haití. que hablar de Haití, pero pienso que nos queda poco tiempo para que hablemos de Haití. Entonces le propongo que lo hagamos a las 7 ahorita y que ahora hablemos del presidente y las presas estas. De acuerdo. Antes, Oscar, comparto contigo el criterio de cómo se ha adjurado, cómo se ha satanizado, cómo se ha ido en los últimos tiempos en un discurso de calificar a los políticos. O sea, la posición más importante del Estado la desempeña un político, que es el presidente de la República. Y yo creo que el hecho de que el presidente de la República se involucre y participe en cuestiones fundamentales de la conducción del Estado, bueno, fue a él que le votamos. Tu observación correcta, fue a él que le votamos. Es el ciudadano más calificado en función de que la mayoría de los dominicanos decidió que ese hombre le gobernara por un periodo de 4 años. Y si el presidente de la República, como lo consigna la Constitución actual, a él le corresponde la designación del Procurador General de la República, a él le corresponde la supervisión de la política criminal del Estado en función de que él ha delegado en un funcionario que la Constitución le manda a designar. Es una atribución del presidente de la República. Si el presidente de la República entonces se quiere desvincular de la cuestión de la persecución o de la dirección de la política criminal que pasa por la persecución de los actos de corrupción que se puedan cometer o se pudieron cometer en el pasado, pero renuncia porque quiere que el Ministerio Público actúe de manera independiente, pero se crea una comisión designada por el Poder Ejecutivo para perseguir los casos. Lo que trato de decir es, tenemos que ser claros con esto. O sí o no, pero no sí y no. Una de las dos cosas es, y yo creo que el presidente tiene todo el derecho de inmiscuirse en esos asuntos porque le son inherentes a la presidencia de la República y no hay por qué rehuir esa responsabilidad. Bueno, si en el tiempo queremos hacer esto, ya veremos lo que pasa. Pero a fin de cuentas, yo creo que la fiebre no está en la sábana y no lo haremos más mal o más bien
si el Ministerio Público es independiente o si, o si la Presidencia de la República tiene algún tipo de injerencia en ese tipo de cosas. Al final uno supone que a quien le corresponda lo debe hacer bien. Yo creo que si tuvimos una mala experiencia con un Procurador General de la República como el que pasó, bueno, está bien, ciertamente hubo otros que lo hicieron muy bien y que desempeñaron con mucha brillantez y en defensa de los más altos intereses del Estado, la oposición. Igual ahora yo espero que doña Miriam Germán, al terminar su gestión, pueda uno rendir cuentas sobre su accionar y decir, tuvimos una buena Procuradora General de la República, desempeñó un buen papel. Y digo cuando termine, porque en el fragor de estos días y de las cosas que están pasando y que se esperan que pase, uno no puede hacer proyección. Hay que esperar que eso avance y que concluya para decirle a doña Miriam, caramba, terminó su gestión con las expectativas que había generado en la población, como una mujer justa, como una ciudadana correcta, que la sociedad en un momento determinado la aclamó para la posición y la desempeñó como debió desempeñarla. Hay que esperar que eso concluya para que podamos decir una cosa a la otra. Si tú te pones a ver, mira hacia atrás, 20, 30 años, ustedes que tienen mejor memoria que yo, ustedes van a ver que usted quita a Jean Alain Rodríguez, y ustedes lo van a encontrar, son prácticamente todos estrellas en la Procuraduría General de la República. Sí, sí, sí. Gente de primer nivel, políticos todos. Todos Así políticos de alto nivel. Que tuvieron excelente desempeño. Excelente desempeño. Pero jugar 20 o 30 años. Por esa mala experiencia no podemos tampoco desmontar todo. Y en cuanto a esa parte de que señalabas el segundo punto, no creo que se me quede, de salir, o sea, modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Con sacar al Procurador General de la República. E incluir al presidente del Tribunal Constitucional y a otro miembro del TC. Llevarlo a 9. Mi particular visión de cómo está compuesto eso. Pudiera ser. ¿Dos del Constitucional? Sí. 2 del TC. Que eso sí es una discusión profunda, porque el Tribunal Constitucional, hay experiencia de España, hay experiencia de otros países, es un asunto que está a un nivel superior, sí. Y entonces sus decisiones con la de la Suprema, bueno, aquí afortunadamente no ocurrió lo que vaticinó Subero en un momento cuando hablaba del choque de trenes, que se creía que podía darse una situación complicada entre el Tribunal Constitucional y Suprema Corte de Justicia. Aquí se ha respetado, aquí se ha sido muy institucional con ese tipo de cosas, pero es un asunto para discutirlo. Sí. Por ejemplo, ahora 2 jueces de Suprema eligieron a miembros del TC. Así es. Sí. Así es. Mire, lo que decía, tenemos que hablar de Haití, obviamente. Lo de Haití es una situación muy complicada y le queremos dar un tiempecito a esto, pero información importante del fin de semana, el presidente